Ponemos a grabar. Dale, Entonces, profe. métodos de integración. Se hizo el silencio. ¿Sí? Básicamente estos métodos son para cuando no puedo, como hacíamos ayer, hacer alguna transformación algebraica que me permita, ¿sí?, calcular la integral. Digo, por ejemplo, si yo tuviera la integral de x más 7, ¿sí?, al cuadrado por x al cuadrado diferencial x, si bien tengo un producto de funciones, ¿sí?, vamos a poner un 2, si bien tengo un producto de funciones, ¿sí?, yo puedo operar acá para llevarlo a un caso conocido. Podría ser el cuadrado del binomio acá, me queda x al cuadrado más 14x más 49, todo por x al cuadrado diferencial x, y ahora hacer las distributivas. Entonces me queda x a la cuarta más 14x al cubo más 49x al cuadrado diferencial x. Que si agarramos y usamos la linealidad, o sea que separa sumas y saca constante para afuera, esto lo podríamos escribir como la integral de x a la cuarta diferencial x, más 14 veces la integral de x al cubo diferencial x, más 49 veces la integral de x al cuadrado diferencial x. Y me quedaron, en este caso, tres integrales que puedo hacer directamente por tabla, porque es la incógnita no, la variable a potencias. O sea, esto va a ser esta parte de acá, su primitiva va a ser x a la quinta sobre 5, más 14 veces la primitiva de esta de acá es x a la cuarta sobre 4, más 49, la primitiva de acá es x al cubo sobre 3, y ponemos una constante siempre al final. Y listo, ya tenemos una función que al derivarla me da la de adentro. Me da esta en forma desarrollada, que es lo mismo, es equivalente a esto que está en forma factorizada. O sea, a pesar de haber un producto de funciones, ¿sí?, que era donde no se podía repartir la integral, yo puedo arreglármelas algebraicamente para llevarlo a un caso conocido. Ahora, va a haber casos en donde no puedo hacer eso. Por ejemplo, si yo tengo la integral de e a la x al cuadrado por 2x diferencial x, y acá ya no puedo, ¿sí?, hacer una transformación algebraica de esto para llevarlo a una suma de cosas. Entonces, es como corno hago esto, ¿sí? Entonces, el primer método que vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar dos métodos, creo yo, ¿sí?, con lo cual van a poder hacer, en la práctica es muy, muy directo la práctica, apuntar a las técnicas por separado. Van a ver un ítem que dice calcular las siguientes integrales usando el método de sustitución, y el otro, calcular las siguientes integrales utilizando el método de integración por partes, que van a ser los dos métodos que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? O sea, es específico el trabajo con cada una de las herramientas. Bien, el primer método que vamos a utilizar es el método de sustitución. Que no es otra cosa, en realidad, el método de sustitución, que un cambio de variable. Nada más que no es que vamos a cambiar una variable por otra variable, sino que vamos a cambiar una función, ¿sí?, por una variable. O sea, voy a hacer un cambio de una función por una variable. O sea, como que empaqueto a toda una función de las que intervienen en mi integral, ¿sí?, dentro de una nueva variable. Pero eso va a generar que se me deforme el espacio. Por eso vamos a tener que hacer una compensación de diferenciales, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona esto? Y vamos a utilizar el ejemplo para pensarlo. E a la x al cuadrado por 2x diferencial x.
alguna bibliografía le gusta decir, o algunos dichos populares, que el método de sustitución está bueno cuando me aparece una función y su derivada involucradas. ¿Sí? Digamos, este es un ejemplo en donde se cumple eso, ¿no? Porque yo acá tengo una función, ¿no? Y acá está su derivada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? A esa función, de la cual también tengo su derivada, la voy a reemplazar por una nueva variable. O sea, x al cuadrado lo voy a llamar, por ejemplo, t. Si a x al cuadrado lo llamo t, esta integral me empieza a ser la integral de e a la t, que esto yo sé integrarlo, pero ¿cuál es el problema? Tengo esta aparición acá de la variable vieja, ¿sí? Y dentro de las apariciones aparece el diferencial. Entonces, a partir de esta igualdad entre una variable y una función, es que vamos a sacar la relación entre los diferenciales. ¿Qué voy a hacer? Básicamente, voy a derivar. ¿Sí? La derivada de t, si lo escribo en notación de Leibniz, esto es la derivada de t con respecto a x. O sea, si esto se llama una función, si esto es una función, lo pienso un segundo como una función, la notación de Leibniz para la derivada, ¿sí?, es dt sobre dx. O sea, la derivada en realidad es un cociente de diferenciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos el cociente incremental, la variación de x? Me congelé un segundo, ahí estoy. Bueno, cuando esa variación tiende a cero, ¿sí?, estas variaciones se llaman diferenciales. O sea, acá siempre me va a aparecer derivada de t, o sea, diferencial de t sobre diferencial de x, o diferencial de z sobre diferencial de x, depende de cómo lo llame esto. Y de este lado, ¿qué voy a hacer? Derivar. Esto me queda derivado con respecto a x, 2x. Y este diferencial de x lo voy a pasar multiplicando para allá. O sea, voy a tener 2x diferencial de x es el diferencial de t. Y acá tengo la relación entre diferenciales, que me va a permitir sacarme el diferencial de x, porque si la integral tiene variable t, el diferencial tiene que ser t. En este caso está armado a propósito, esto lo llamé t, 2x diferencial de x es el diferencial de t, ¿no? Por esta igualdad de acá. O sea que acá me queda diferencial de t, y ahora puedo integrar. Siempre el objetivo de la sustitución es que me quede algo que yo pueda integrar, como hacíamos ayer, directamente por tabla. La integral de e a la variable es e a la variable. Y acá ya tengo la integral realizada. Entonces, la integral de e a la x al cuadrado por 2x diferencial de x es e a la t, pero t, ¿quién era? X al cuadrado. O sea, es e a la x al cuadrado más k. O sea, para escribirme el resultado, reemplazo en la integral que calculé con la variable cambiada hacia la variable original. ¿Sí? Y listo el pollo. Ya está, ya pude integrar. Fíjense, podríamos verificar, si yo derivo esto, e a la x cuadrado más k. Si lo derivo, es la derivada de e a la x cuadrado más la derivada de k. La derivada de k me queda 0, y acá tengo que usar regla de la cadena, es e a la x al cuadrado por la derivada de lo de adentro, 2x. Efectivamente, es una primitiva de mi función. ¿Sí? Insisto, ante la duda uno puede recurrir a la derivación como método de verificación. Igual la práctica que les subí hoy, como siempre, al final de todo, tiene las respuestas. ¿Sí? Profe, una Cuidado. pregunta. Sí. ¿Hay una manera o algo para darte cuenta un poco de qué es lo que hay que agarrar para hacer la sustitución? Porque, por ejemplo, si hubiese agarrado, por ejemplo, 2x, ¿no hubiese servido? No.
A ver, si vos, un poco hay que mirar, pensar que después vos vas a tener que sacarte todas las apariciones, ¿sí?, de la variable vieja, ¿no? Al reemplazar. Si vos tomás 2x, acá te queda x al cuadrado. Entonces, ¿y este x al cuadrado qué va a ser? Si 2x es t, a esto va a ser t al cuadrado. Entonces no te va a convenir. Igualmente, ¿sí?, como les digo, siempre la idea post-sustitución, ¿sí?, es que me quede una integral que yo pueda calcular, ¿sí? Hay dos problemas que puede haber si yo hago una mala elección de qué función sustituir, ¿sí? Problema uno, que cuando yo hago todos los reemplazos me quede algo que es peor que lo anterior. Y entonces ahí yo tendría que hacer otra elección de función. Otra posibilidad, ¿sí?, es que si yo hago una elección que no está buena, no pueda desaparecer todas las apariciones de la variable vieja. O sea, no me puedo sacar todas las x de encima, ¿sí? Básicamente lo bueno que uno tiene es que uno tiene una cantidad finita de funciones para elegir. Acá podrías haber elegido x al cuadrado, e a la x al cuadrado o 2x. Son 3 posibilidades. Bueno, pruebo con una, con otra, con la otra, ¿sí? Lo que tengo que tener el recaudo es que yo pueda, primero, llevar mi integral a que solamente tenga apariciones de la variable vieja, ¿sí? Y después, de la variable nueva, digo, y después que esa integral me quede manejable. Si no pasa alguna de las dos cosas, pruebo con otra función, pruebo con otra elección para la sustitución. Un poco por eso está el ejercicio en la práctica de usar pura y exclusivamente la sustitución, para practicar e ir desarrollando estrategias de elección. Básicamente es entrenar el ojo, un poquito, ¿sí? Pero de vuelta, uno puede ir probando. Veamos otro ejemplo y probemos a ver qué pasa. Imaginemos que tenemos la integral de la tangente de x, una que ya nombramos ayer, ¿sí? Esto es la integral de seno de x sobre coseno de x, diferencial x. Posibles elecciones para sustituir. O tomo el seno de x o tomo el coseno de x. Imaginemos que tomo el seno, ¿sí? Pruebo seno de x igual a z. Lo puedo llamar con cualquier letra que a mí se me ocurra, ¿sí? Entonces, ya acá me queda z, divino. Ahora derivo diferencial z sobre diferencial x, es la derivada del seno, que es el coseno de x. O sea que el coseno de x diferencial x es el diferencial z. O lo que es lo mismo, diferencial x es el diferencial z sobre el coseno de x. Entonces, acá que me aparece diferencial x, yo pondría diferencial z sobre coseno de x. Pero acá había un coseno de x. ¿Y qué hago con estos dos cosenos de x? ¿Sí? A partir de este despeje yo no puedo cambiar estos dos. Y los puedo contar. Tendría coseno cuadrado, tendría 1 menos seno. Bien. Aplicar la identidad. A ver, digo, z es 1 sobre coseno cuadrado de x, diferencial de x, de z, y me decís que coseno cuadrado de x es 1 menos seno al cuadrado de x. O sea que es la integral de z sobre 1 menos seno cuadrado de x, diferencial z, y seno de x es z. Genial. Entonces ahí sí, z sobre 1 menos z cuadrado, diferencial de z. ¿Y acá qué hago? ¿Sí? Parece, o sea, no se me ocurre qué hacer. O sea, si bien al principio había un problema, al parecer, de que no puedo sacarme de encima la variable vieja,
¿sí? Si bien lo pude resolver, llegué a algo que no sé cómo resolverlo, ¿sí? Esto no es ninguna integral directa, ¿sí? Me aparece la z arriba, me aparece la z abajo, o sea, tengo una división, ¿sí? La semana que viene vamos a Profe, tener una estrategia para resolver esto. Sí, Carlos. ¿se puede hacer una doble sustitución o no está permitido? Sí, se puede sustituir todas las veces que uno quiera. Igual una doble sustitución acá, ¿vos querés tomar esto de acá abajo para sustituir? Sí, sí, pienso, no sé si a lo mejor hay que ver, puede ser que no lleguemos a nada, Funcionaría, ¿no? funcionaría, funcionaría. Pero digamos, se me empieza todo más a enrollar un poco más. Podemos hacerlo. Ya que estamos, hagámoslo. Carlos dice, agarrá 1/z² y llamalo t. Entonces, diferencial de t sobre diferencial de z, ahora que es mi nueva variable, es menos 2z. O sea que menos 2z, ¿sí? Diferencial de z, me queda el diferencial de t. O sea que el diferencial de z es el diferencial de t sobre menos 2z. Y reemplazo acá. ¿Sí? ¿Qué me queda? La integral de z sobre t, que es la nueva variable, y el diferencial de z es diferencial de t sobre menos 2z. Y esta z se me elimina con esta z. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 1/2, que sale, este 2 que está abajo sale afuera, la integral de 1 sobre t diferencial t. Funcionó. Ahora esta yo la sé calcular, ¿no? Logaritmo. Logaritmo. Esto es menos 1/2 del logaritmo natural del módulo de t. Pero ¿quién era t? 1 menos z². O sea que me queda menos 1/2 del logaritmo del módulo de 1 menos z². Pero ¿quién era z? ¿Sí? Me voy para atrás. ¿Quién era z? Seno de x. O sea que me queda menos 1/2 del logaritmo natural del módulo de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Y qué me queda si hago esto? Menos 1/2 del logaritmo natural del módulo del coseno cuadrado de x. O sea, me queda menos el logaritmo natural del coseno de x. ¡Salud! Ay, gracias. Por nada. Llegamos. O sea, la integral de seno de x sobre coseno de x a menos logaritmo natural del coseno de x, más una constante. Bien, excelente. Entre la idea de Ángel y la idea... No, Ángel, ¿quién había propuesto? Yo propuse el coseno. ¿Sí? Y Carlos, la idea de Carlos de hacer una segunda sustitución, llegamos a buen puerto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si para la misma integral, en vez de llamar al seno con la nueva variable, hubiera tomado el coseno? O sea, coseno de x lo llamo z. ¿Qué me queda? Diferencial z con respecto al diferencial x es menos seno de x. O sea que menos el seno de x. Me congelé. Ahí vuelvo. Ay, ahora se me cae el ancho de banda. Primero se me pone dolor a la computadora y ahora se me cae el ancho de banda. El tiroides. Sí, recién se te escuchó como medio robotizado. Podemos seguir. Decía, hice otra elección. Coseno de x lo llamé z. Me queda que el diferencial z con respecto al diferencial x es menos seno, y despejé diferencial x. Entonces, ¿qué me queda? La integral del seno de x sobre coseno de x, ahora se llama z, sobre menos seno de x.
¿Qué ventaja tiene esta sustitución? El seno se me vuela con el seno. O sea que me queda la integral de menos 1 sobre z diferencial de z. O sea, sale en un solo paso. Porque esto es menos integral de 1 sobre z, diferencial de z es el menos logaritmo natural del módulo de z. De vuelta, en este caso con la otra elección que yo había propuesto, después de bastante más trabajo se llega al resultado. Hay casos en donde no. No es que si elijo mal me va a dar más trabajo. Hay casos en donde si elijo mal no llego nunca al resultado, no me ayuda. Ahora, como me quedó con la sustitución menos logaritmo natural de z, directamente digo, bueno, esto es menos logaritmo natural del módulo de coseno de x. Más k. Y listo. Y acá fíjense, me salió en un solo paso. De la otra forma, también salió en más de uno. ¿Sí? Ojo, hay casos en donde tengo que hacer una doble sustitución y no me queda más remedio, ¿eh? No está mal. Podría suceder. ¿Sí? Acá la doble sustitución me permitió llegar a un resultado. ¿Sí? Pero de vuelta, acá lo que quiero que quede claro es este ánimo de pruebo y veo qué pasa. O sea, no crean que poder resolver bien, digamos, acá como hay distintas técnicas, a diferencia de derivada para derivar teníamos una sola forma. O sea, si era una composición de funciones teníamos que usar sí o sí regla de la cadena, si era un producto sí o sí teníamos que usar la regla del producto, y si era una división sí o sí teníamos que usar la regla de la división. En integrales, no. ¿Sí? Hay integrales que las puedo resolver usando un método, pero también puedo resolverla utilizando otro. O sea, el camino uno lo tiene que buscar y decidir qué estrategia usar. En ese sentido es más parecido al límite. ¿Sí? ¿Se acuerdan de principio de año que veíamos límites, que uno los podía trabajar de una forma o de otra? ¿Sí? Con distintas estrategias. ¿Sí? El resultado sí va a ser uno solo, pero los caminos para llegar a ese resultado pueden ser diversos. Pueden ser, no quiere decir que sean diversos. Sí o sí, digamos. Hay integrales que sí o sí tengo que usar una sustitución y no hay tutía, no hay otra forma de resolverla. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Veamos otra, a ver, 3. Integral de 1 sobre raíz cuadrada de 2x más 4, diferencial de x. Los dejo proponer a ustedes. ¿Qué propondrían como nueva variable? Lo de adentro de ¿La raíz? A ver. Hay una opción por la raíz y una opción por lo de adentro de la raíz. ¿Sí? Probemos las dos. A ver, si yo tomo la raíz cuadrada de 2x más 4 y lo llamo t, cuando derivo el diferencial de t, me queda la diferencial de t con respecto a x, es la derivada de esto. Y acá tengo que hacer una regla de la cadena. La raíz de algo se deriva como 1 sobre 2 veces la raíz del algo por la derivada de lo de adentro, que es 2. Este 2 se me simplifica con este 2, me queda que 1 sobre la raíz cuadrada de 2x más 4 es el diferencial de t sobre el diferencial de x. Profe, ¿Qué? ¿y se puede poner de entrada elevarlo a la menos un medio? ¿Esto? Sí, todo. El 1 Sí, sobre... sí, pero no me resuelve, o para derivar acá. Claro, por eso, para derivar y después poner adentro de eso, poner una t, hacer una sustitución, ¿no? Acá me propusieron, yo arranqué acá, sí se puede, lo que vos decís, Carlos. De vuelta,
Los caminos son diversos y uno se maneja según como uno crea que es mejor. ¿Sí? Yo en el fondo después voy a hacer eso que vos querés hacer. ¿Sí? Por el otro lado. A ver, ¿qué me queda acá? O no tanto. ¿Qué me queda acá? Me queda que el diferencial de x, paso este multiplicando para allá y este multiplicando para allá, es la raíz cuadrada de 2x más 4 diferencial de t. Entonces, vía mi sustitución, ¿qué es lo que pasa con mi integral? Me queda 1 sobre la raíz de todo esto, lo llamo t. Bien, y el diferencial de x es raíz cuadrada de 2x más 4 diferencial de x. ¿Y qué hago? Diferencial de t, Diferencial de perdón. t. Sí, diferencial de t. ¿Y qué hago con esto? Se puede hacer algo. En este caso, Lo digo, reemplazo. la raíz cuadrada de 2x más 4 es t. Claro. Así que acá me aparece la raíz cuadrada de 2x más 4, Claro, ¿sí? reemplazás y pones t. Lo reemplazo por t. 1 sobre t. Por t, diferencial t. Y ahí se puede Simplifico, simplificar. simplifico. Me queda la integral de 1, diferencial de t. ¿Y cuál es la integral de 1? Es la misma variable. O sea que la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 2x más 4 diferencial x, me quedó la raíz cuadrada de 2x más 4, más una constante. ¿Siempre que hay que reemplazar por una variable? No. No. La semana que viene vamos a ver unos casos estrambóticos donde voy a agarrar, sí, en realidad voy a agarrar la variable y lo voy a reemplazar por coseno o seno de una nueva variable. Está bien. O sea, lo que se llaman, digamos, sustituciones trigonométricas, Está bien. ¿sí? Que son más locas, pero... Es más, después vamos a hacer unas sustituciones y nada, vamos a profundizar un poquito sobre sustituciones trigonométricas, no para que ustedes lo hagan, sino para que vean de dónde salen algunos datos de la tabla, ¿sí? Porque hay tablas de integrales, como vimos ayer. Y hay algunas que uno dice, ¿de dónde corno salió esta integración? Ver un poco cuál es el método, ¿sí? Y después, si quieren, lo pueden profundizar por su cuenta, ¿sí? Pero no necesariamente es toda una función con una variable. Hay sustituciones raras. Ahora, veamos qué pasaba con el mismo ejemplo si tomaba la otra opción que me habían pedido. 2x más 4 era... Sí. Más 4 diferencial de x. O sea, elegir la raíz completa fue acertado, me permitió resolver el ejercicio. Veamos si 2x más 4, llamarlo t, vamos a llamarlo z, porque es otra cosa, también hubiera funcionado. A ver, si 2x más 4 es z, el diferencial de z dividido el diferencial de x es la derivada de esto, que me queda 2. Y si paso el diferencial de x para allá, y el 2 para acá, me queda diferencial de z sobre 2. Entonces, vía esta sustitución, ¿cómo me queda mi integral? Me queda la integral de 1 sobre z, y el diferencial de z es, 1 sobre raíz de z, perdón, ahí me estaba fallando la cabeza, ¿no? Porque tomamos lo de adentro de la raíz. Diferencial de z sobre 2. Y ahora voy a usar lo que decía Carlos, un medio de la integral de raíz de z, lo puedo pensar como z a la menos un medio. Diferencial de z. Y ahora me quedó la variable elevado a potencias, así que puedo usar la regla de las potencias, que está en la tabla. Esto es un medio de z a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Menos un medio más 1 me da un medio, o sea, me queda un medio por z a la un medio sobre un medio. Este un medio se me simplifica con este un medio. O sea que la integral de 1 sobre raíz de 2x más 4 diferencial x es z
que es 2x más 4 a la 1/2, más una constante. Pero elevar a la 1/2 es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de 2x más 4. Diego, Sí, en este caso particular, siguiendo el razonamiento de Carlos, también desde entrada se podría haber utilizado una regla, ¿no?, de derivación si invertimos la expresión. el problema es que si vos acá al principio lo escribís como 2x más 4 a la menos 1/2, diferencial x, acá no te queda directa. No queda directa. Está Y bien. no porque, digamos, lo que nosotros tenés... es una composición eso. Claro, exactamente. Claro, está, ahí está, sí, sí. Exactamente. O sea, en realidad, ¿sí? Cuando yo puedo utilizar la sustitución, es porque lo que tengo adentro es la derivada de una composición de funciones. Por eso buscamos una función y su derivada. Porque cuando yo derivo una composición, me queda una función adentro y después me aparece multiplicando la derivada de la función. O Ahí sea, está, perfecto. en el fondo, si yo tengo un caso en donde puedo hacer una sustitución, es porque la primitiva es una composición de funciones. Básicamente. O sea, tengo una función metida dentro de otra. Acá tengo 2x más 4 metido dentro de la raíz, ¿no? Es un poco más oscuro, pero cuando tengo seno de x sobre coseno de x, es 1 sobre x compuesto con el coseno de x. O sea, a veces es un poco más oscuro verlo, pero cuando uno termina en la primitiva ve que es una composición de funciones. Por eso la función de adentro, que es la derivada, me aparece una función y su derivada. ¿Sí? Bien. 902. Vamos, tenemos tiempo de hacer otro ejemplo. A ver, esperen que abro la práctica y cuando reinicie la computadora, la práctica, vamos a hacer este. Esto. Se me mareó la numeración. Ahí está, sí, hoja 4. La integral de e a la x sobre e a la 2x más 1. Diferencial x. ¿Quién tomarían como nueva variable? Puedo tomar e a la 2x, puedo tomar e a la 2x más 1, puedo tomar e a la x. Es diverso. Yo tomaría 2x más 1. ¿Eh? Yo tomaría 2x más 1. ¿E a la 2x más 1? No, solo 2x más 1. Pero no hay un 2x más 1. Es e a la 2x y afuera está el más 1, ¿eh? Perdón, si yo copié mal. Estos son dos términos. Listo. Ojo, nada, sí, si no sería... No, tampoco. No, si fuera 2x más 1, yo primero haría una división, un arreglo, digamos, algebraico, porque tengo división de potencias de igual base. ¿Sí? Miremos un poco. A veces, acomodar un poco las cosas, ¿sí? Algebraicamente me ayudan a pensar qué puedo hacer. Si yo esto tengo e a la x, e a la 2x lo puedo pensar como e a la x al cuadrado más 1. Diferencial x. Y a mí esto me hace pensar, tengo algo al cuadrado más 1, dividiendo. Y a mí ahí me hace acordar al arcotangente. Porque en el arcotangente teníamos la integral de 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, esto a mí me invita a pensar que este de acá abajo, e a la x, lo voy a llamar z. ¿Qué pasa con los diferenciales? Diferencial de z con respecto al diferencial de x, me queda el mismo e a la x. O sea que e a la x por diferencial de x es el diferencial de z. Y acá voy a hacer el reemplazo de diferenciales de otra forma.
me aparece e a la x diferencial de x. Estoy con las x y las z cruzadas. Acá me aparece e a la x diferencial de x. O sea que todo este conjuntito es el diferencial de z. O sea que mi integral, vía mi sustitución, me queda la integral de e a la x diferencial de x es diferencial de z. 1 diferencial de z. Sobre e a la x es z, z cuadrado más 1. Y ahí me quedó directo. Ya está. Esta la tengo en tabla, es arco tangente de z, más una constante. Entonces, la integral de e a la x sobre e a la 2x más 1, diferencial de x, es el arco tangente de e a la x más k. Y acá aparece lo que decíamos, Rodo, la composición de funciones. Ajá, sí, sí, ahí lo veo bien claro. ¿Sí? Fíjense que acá un poco lo que yo estoy usando es, hay ciertas integrales directas que yo conozco. Entonces, veo si puedo mirar estructuralmente, tiene alguna forma de integral que conozca. Y eso más o menos me guía un poco de cómo hacer la sustitución. ¿Sí? Si no, tengo otra opción de empezar a probar. Pruebo a troche y moche. ¿Sí? Lo importante es que cuando yo haga la sustitución, pueda sacarme todas las apariciones de la variable vieja y principalmente el diferencial. Tengo que poder sacar el diferencial viejo, poner el diferencial nuevo y que no me quede ninguna X en el medio, como recaudos para trabajar. Esperen que estoy bajando ahora en la práctica. Vamos con otro, a ver si tenemos integral de x más 7 sobre x menos 4, diferencial de x. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es la complicación? Acá tengo una suma de cosas. No puedo repartir alegremente el cociente como hacíamos ayer. Digo, ayer vimos un ejemplo, por ejemplo, teníamos x más 7 sobre x, diferencial x, y decíamos, esto lo puedo pensar como x sobre x más 7 sobre x, diferencial x. Y esta de acá me quedaban directas o inmediatas, que lo puedo hacer por tabla. O sea, ¿qué es lo que me está jorobando acá? Este menos 4. Para usar esta idea de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, x menos 4 lo voy a llamar t, mi nueva variable. O sea que ya acá abajo me queda t. ¿Y qué pasa con los diferenciales? Diferencial de t con respecto al diferencial de x es la derivada de esto, que es 1. O sea que los diferenciales son iguales. ¿Por qué los diferenciales son iguales? Porque esto que estoy haciendo yo es un movimiento rígido. Agarrar la variable y sumarle o restarle un número, ¿sí? Lo que me hace es un movimiento rígido a izquierda o a derecha del plano. No lo deforma. Por eso la unidad de medida se conserva. ¿Sí? O sea, en el fondo, hacer un movimiento a izquierda o a derecha es componer con una función lineal de coeficiente principal 1. ¿Sí? Mover para arriba y para abajo lo mismo, nada más que la composición es en otro orden. Entonces, el diferencial de x es igual al diferencial de t, o sea que acá el diferencial de x lo puedo reemplazar directamente con el diferencial de t. ¿Y qué pasa con x más 7? Algo que puedo hacer es despejar a partir de mi propuesta de sustitución. Si x menos 4 es igual a t, entonces x es t más 4.
Entonces, este x más 7 lo puedo pensar como t más 4 más 7. Y ahora sí me quedó lindo. Me queda t más 11 sobre t, diferencial t. Y ahora voy a usar la misma estrategia que usábamos ayer. Esto es la integral de t sobre t, diferencial t, más la integral de 11 sobre t, diferencial t. Esto me queda un 1. O sea, me queda la integral de 1 diferencial t, más 11 veces la integral de 1 sobre t, diferencial de t. O sea, resultado final, t más 11 veces el logaritmo natural del módulo de t. Entonces, ¿qué me queda? La integral de x más 7 sobre x menos 4 diferencial de x es x menos 4, que era t, más 11 logaritmo natural del módulo de x menos 4. Más una constante. Decía, tengo esta integral, propongo esta sustitución y hago la derivada para poder tener la comparación de diferenciales. Gracias, Alejandra, por avisarme que no había puesto a grabar. ¿Sí? Una vez que hago la sustitución, entonces la integral se me convierte en 1 sobre t, y el diferencial de x es igual al diferencial de t. O sea que me queda logaritmo natural del módulo de t, más una constante. Entonces tengo logaritmo natural del módulo de x más 4 más k. Y esto lleva a la siguiente confusión, ¿sí? Este tipo de trabajo, que después se va a ver más reflejado cuando veamos, ¿cómo se dice? El método de fracciones simples. ¿Cuál es el error que aparece en la cabeza de, digamos, de los estudiantes habitualmente? Pensar que si tengo 1 sobre una función, la integral es el logaritmo de la función. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Error típico, aparece 1 sobre x más 4 al cuadrado, diferencial de x, y ponen logaritmo natural del módulo de x más 4 al cuadrado más k. Esto está mal. ¿Por qué? A ver, derivemos esto. Logaritmo natural de x más 4 al cuadrado, si yo lo derivo, es la derivada del logaritmo de algo, es 1 sobre el algo, derivado, no, al cuadrado, 1 sobre x más 4 al cuadrado. Fantástico. Hasta acá viene bien. Pero después está la regla de la cadena, que ¿qué me dice? Derivalo de adentro. Por 2x más 4 a la 1 por 1. Si yo simplifico este con este, me queda 2 sobre x más 4. Y 2 sobre x más 4 no es 1 sobre x más 4 al cuadrado. ¿Sí? O sea, no es que 1 sobre algo, la integral es el logaritmo del algo. ¿Cómo sería bien resuelto esto? Integral de 1 sobre x más 4 al cuadrado. Diferencial x, volvería a tomar x más 4 como t, otra vez iguales. Entonces, vía la sustitución, la integral se me convierte en 1 sobre t cuadrado, diferencial t. Y ahora sí usaría la estrategia habitual, por eso les digo que hagan las de inmediatas al principio para entrenar este tipo de estrategias y no poner automáticos peligrosos. Esto es la integral de t a la menos 2, diferencial t. O sea, es t a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1.
O sea, menos 2 más 1 me queda menos 1 por t a la menos 1. O sea, me queda menos 1 sobre t. O sea que la integral de 1 sobre x más 4 al cuadrado diferencial x es menos 1 sobre x más 4. Y nada tiene que ver el logaritmo en este caso. ¿Sí? O sea, si bien vamos a automatizar algunas cosas, para cuando lleguemos a fracciones simples, que vamos a tener que integrar este tipo de cosas, cuidado con los automatismos. ¿Sí? Lo mismo, si tengo la integral de 1 sobre 3x más 2 diferencial x, no pongo directamente, logaritmo, sí, siempre más k. Insisto, si no ponen el más k, tampoco es que les voy a poner mal. ¿Sí? Digo, en este caso, ¿sí? Y estos son el tipo de casos que confunden. ¿Por qué? Porque acá va a aparecer un logaritmo. Pero el problema es que va a aparecer el logaritmo multiplicado por algo. Acá si yo tomo 3x más 2 como z, el diferencial de z con respecto a x es 3. O sea que el diferencial de x es el diferencial de z sobre 3. O sea que este integral se me transforma en 1 sobre z, pero el diferencial de x me queda diferencial de z sobre 3. O sea, esto es 1/3 de la integral de 1 sobre z diferencial z. O sea, es 1/3 logaritmo natural del módulo de z. O sea, me aparece un logaritmo, pero me aparece un 1/3 acá que no es menor. ¿Sí? No lo puedo no poner. O sea que la integral de 1 sobre 3x más 2 diferencial x es 1/3 del logaritmo natural del módulo de 3x más 2. Más k. Así Alejandra no me reta. ¿Sí? Y listo. Y listo. Método de sustitución. Insisto, tienen el ejercicio 6 para trabajar. En el ejercicio 7 les propone no una sustitución, lo que les está marcando no son sustituciones, sino identidades trigonométricas. O sea, a partir del trabajo con algunas identidades, transformar la integral que me proponen y después usar sustitución. Por eso está dentro del marco de sustitución. Este se los dejo como desafío. Para sale. ¿Sí? Cualquier cosa lo vemos la semana que viene. Y ahora sí vamos a ver el otro método, ¿sí? Con el cual van a poder hacer el ejercicio 8. O sea, de la práctica nueva, ¿sí? De la práctica 5 sería, y otra vez. El método de integración por partes, que es lo que dice acá, aunque no se note mucho, ¿sí? Se basa en una propiedad que ya lo pensamos ayer, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, si yo tengo la integral de f' por g más f por g' diferencial x, habíamos dicho ayer, decíamos, pero esto es la regla de derivación de un producto. O sea que esto es la integral de f por g derivado, diferencial x. ¿No? Si acá hago regla de derivación del producto, me aparece esto. Pero una primitiva de f por g, ¿sí? Es de f por g derivado, es f por g. ¿No? O sea, acá lo estoy pensando, entre muchas comillas, derivar e integrar, como que se cancelan, y me queda f por g. Entonces, a partir de este tramo, y de este tramo de la igualdad, es que va a surgir mi método. ¿Sí? Yo tengo, acá que tengo la suma de cosas, y dijimos que la integral era lineal,
O sea que la integral de f' por g diferencial x más la integral de esto, la integral de f por g' diferencial x, me da f por g. ¿Sí? Lo único que hice es agarré esta igualdad que trabajamos ayer y separé acá por linealidad. Ahora, si esto lo agarro y lo paso restando para allá, ¿qué me queda? Que la integral de f' diferencial x es lo mismo que f por g menos la integral de f por g' diferencial x. Justamente esta igualdad es el método de integración por partes. ¿Qué me permite el método de integración por partes? Agarrar una integral y cambiarla por otra cosa, en donde sigue apareciendo el símbolo de integral. O sea, de acá a acá no integré, hice una parte de la integración, porque me salió este para afuera. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del método y cuándo va a ser útil el método? Cuando esta integral de acá, fíjense que cambiaron los roles, acá f me aparece derivado y acá me aparece sin derivar, acá g está sin derivar y acá g me aparece derivado, cuando esta integral sea más simple que esta integral de acá. Lo bueno que tiene el método es que tengo que elegir dos funciones. Lo peor que puede pasar es que las elija al revés. Entonces, si cuando yo elijo me queda esto peor que antes, elijo al revés y debería funcionar. ¿Sí? Pero insisto, el objetivo es que esta integral me quede directa o que la puedo resolver por sustitución o por alguna forma. Y ahora sí vamos a un ejemplo, no, parecido al que hicimos al principio de la clase. Imaginemos que tenemos e a la x por e a la x. Voy a copiar el método, dice f' por g diferencial x es f por g menos la integral de f por g' diferencial x. Algo importante, no es que la primera función que me aparece tiene que ser la derivada. Esto es un producto de dos funciones, y el producto de funciones es conmutativo. O sea que no es que la que pienso como que está derivada puede ser la segunda función que aparezca en mi integral. No necesariamente tiene que ser la primera. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos funciones, x y e a la x. Entonces tengo que elegir. ¿Sí? O esta es f derivada y esta es g, o esta es g y esta es f derivada. ¿Sí? Son dos elecciones. ¿Sí? A ver, si elijo f', que sea x, y g, que sea e a la x, y acá tengo que calcular una derivada. ¿Sí? Porque del otro lado, y se me puso todo feísimo, digo, si f' es x, ¿quién es f? Es x antes de ser derivado, o sea que integro x al cuadrado sobre 2. Si g es e a la x, como necesito g', derivo g' es e a la x. Y ahora uso, digamos, la igualdad que me propone el método. La integral de x, e a la x diferencial x, es f por g, x al cuadrado sobre 2 por e a la x, menos la integral de f por g', de f x al cuadrado sobre 2 por e a la x que es g', diferencial x. Pregunto, ¿esta integral es más simple que esta? ¿Se me oye? Sí, no, a priori no. Para mí no. Simple. Para mí tampoco, ¿no? Acá aparece un x al cuadrado y acá había una x.
O sea, le puse más cosas arriba, me parece más complicada. Esta me parece más complicada que la original. Entonces, ¿qué hago? Entonces, elijo al revés. O sea, descarto este camino, no trato de acomodarlo. Digo, uy, esto me quedó más feo. Listo, pruebo al revés. Entonces, integral de x, e a la x, diferencial x. Antes elegí como que esta era la que estaba derivada. Entonces, ahora esta va a pasar a ser g. G es x. Y f' es e a la x. Acá tengo que integrar. Y acá tengo que derivar. Si e a la x es f', f, por suerte la integral, tiene que ser fácil. Y acá hay otro dato para pensar la elección. Cuando yo tengo f', cuando elijo f', tiene que ser una función que yo pueda integrar. No voy a agarrar una función que no sé cómo se integra. ¿Sí? Porque si no ya me traba acá el método. Y la g la tengo que poder derivar. G' de x, acá me queda 1. Entonces, de vuelta, el método que me dice, la integral de f' por g, diferencial x, es f por g, menos integral de f por g', diferencial x. No importa si lo llaman f, g o como lo llamen. Lo importante es que en esta segunda integral, la que pienso que estaba derivada está sin derivar, y la que estaba sin derivar está derivada. Es independiente de los nombres, ¿sí? Cuidado que si buscan en internet, empiezan a buscar videos, van a aparecer con notación de diferenciales, o sea, van a encontrar la integral de u diferencial b, es u por b, menos la integral de b diferencial u. O sea, esto es lo que para nosotros es g, esto es f', esto es f por g, y esto es f por g'. Es escribir lo mismo en notación, con diferencial. ¿Sí? Ojo, porque los videos, es más, usan una regla memotécnica para acordarse esto. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Van a encontrar en serio en internet esa regla memotécnica para acordarse el método de integración por partes. Yo prefiero más que se acuerden de una vaca sin cola, ¿sí? Que se acuerden de dónde surge el método, porque ante la duda acá, me lo reconstruyo. Y es mejor que acordarse reglas memotécnicas. Entonces, ahora, con esta elección al revés, la integral de x, e a la x, diferencial x, me queda f por g, x por e a la x, menos la integral de f por g', f por g', 1 por e a la x, diferencial x. Y ahora sí esta me quedó más simple. Todavía no terminé de integrar, porque me sigue apareciendo el símbolo de integral, pero ahora yo puedo calcular esta primitiva, la integral de e a la x es e a la x. Y acá le pongo la k, al final. ¿Sí? O sea, lo bueno que tiene el método por parte es que pruebo en un sentido. Me queda feo, pruebo en el otro. Me queda feo, vuelvo a probar en el primero y reviso. ¿Sí? En el ejercicio 8 tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? Integrales para hacer por partes. Ahora, algo a tener en cuenta es que lo mismo que pasó con sustitución, ¿sí? Partes también se puede utilizar
consecutivamente. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que tengo x al cuadrado por e a la x, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tomar? F' e a la x. G es x al cuadrado. Entonces, f sin derivar es e a la x, g' es 2x. Entonces, la integral de esto, el método me dice, es f por g, x al cuadrado por e a la x, menos la integral, ¿sí?, de f por g', ¿sí?, f por g', 2x e a la x diferencial x. Esta me quedó más simple que esta. Acá tiene un cuadrado y acá tiene una x, ¿sí? Pero todavía no la puedo sacar directa esta. Acá puedo usar partes otra vez, ¿sí? Es más, me quedó x e a la x, que es la que calculé antes. O sea, ya tengo la primitiva, entonces la uso. Si uso partes otra vez, esto me queda x al cuadrado por e a la x, menos 2 veces la integral de x e a la x diferencial x. Acá uso partes como en el anterior. Entonces, ¿qué me queda? Que la integral de x al cuadrado por e a la x diferencial x, me queda x al cuadrado por e a la x menos 2 veces la primitiva de esto, que insisto, sale por partes. No lo hago de vuelta, ¿por qué? Porque ya lo hice en la hoja del otro lado. Entonces me copio x por e a la x menos e a la x. Y si tuviera x al cubo, puedo hacer partes 3 veces en este caso. O sea, escuché algo muy bajito, no sé si fue una pregunta. Ahora, no sé. Bien. O sea que partes se podría utilizar. Podría pasar, no se me va a ocurrir un ejemplo, que una vez que yo hago partes, acá, para resolverla, tenga que hacer una sustitución. ¿Sí? O sea, se pueden empezar a combinar los métodos. O por ahí, después de que haga una sustitución, me quede algo para hacer partes. Me queda una integral que la puedo resolver utilizando el método de partes. ¿Sí? Entonces, acá ya aumentamos las herramientas, también aumentan las posibilidades de combinación en los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver un caso que queda y con eso terminamos. ¿Sí? Bien. Caso particular 1, hoja 8. Integral del logaritmo natural de x. Diferencial de x. Cuidado. Error típico. Y posta que pasa mucho, uno le pone la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x, y dicen 1 sobre x. No. 1 sobre x es la derivada del logaritmo, no la integral. No confundir, pasa, por eso piensen las cosas, no hay que apurarse al trabajar, ¿sí? Pasa mucho que hay confusión entre derivar e integrar, ¿sí? Y en los nervios de un examen, por ahí, en vez de integrar, derivan, y bueno, y eso no está bien. ¿Sí? Bien. Quiero usar partes, porque lo miré y es un ítem del ejercicio 8 que dice integral por partes. Para eso tengo que tener un producto de 2 funciones, y acá tengo una sola. ¿Y la otra función dónde está? ¿Sí?
Bueno, estos son los casos en donde yo puedo pensar a la función como que está multiplicada por 1. Y este 1 va a ser mi otra función. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo que elegir quién es f' y quién es g. Si se fijan, en este caso, para integrar esto, no tengo más remedio que f' sea el 1. ¿Sí? Porque si yo digo que f' es logaritmo natural de x, para utilizar el método por partes, tengo que averiguar f. ¿Y cómo averiguo f? Integrando esto. Pero justamente integrar esto es lo que yo no sé. ¿Sí? O sea que esta elección no me sirve. No puedo calcular f. Entonces, sí o sí, para integrar esto, voy a decir que f' es el 1 y g es el logaritmo natural de x. Y mecánica habitual del método. La que está derivada la integro. Me queda que f es x. La que está sin derivar la derivo. G' es 1 sobre x. Y ahora me empiezo a armar. La integral del logaritmo natural de x va a ser f por g, x, logaritmo natural de x, menos la integral de f por g'. ¿No? Acá estoy pensando que esta es f' por g, entonces acá me tiene que aparecer f por g', cambiado los roles. Es x por 1 sobre x diferencial x. Y por suerte se me simplifica esto con esto. O sea que me queda x, logaritmo natural de x, menos la integral de 1, diferencial x. O sea que la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x, es x, logaritmo natural de x, menos x. Listo. Más k. Van a ver que en el ejercicio 8 aparecen algunas integrales que tienen una sola función, entonces ahí tienen que tomar el 1 como acompañante. Sí o sí. Creo que aparece arcoseno, aparece arcotangente. ¿Sí? Con esta estrategia pueden calcularlo. Segundo tipo de cosa que nos queda, y con esto cubrimos, hasta el ejercicio 8 inclusive pueden hacer de la práctica. Acuérdense que el ejercicio 4 les dije que no. ¿Sí? O sea, se puede hacer para que quede registro. Práctica 5, UTN, ejercicios. Del 1 al 8 menos el 4. ¿Sí? Y ahora sí, el último caso y terminamos por hoy. Lo que se llaman integrales cíclicas. Básicamente es cuando aparecen funciones que al derivar tienen algún tipo de ciclo. Por ejemplo, e a la x, si yo derivo siempre me da e a la x, o sea que su derivada es medio cíclica. O sea, no es medio cíclica, sino es que completamente cíclica. Siempre da lo mismo. Pero, por ejemplo, el seno de x, si yo lo derivo me da el coseno de x, si derivo coseno me da el menos seno, y si derivo el menos seno me da el menos coseno, y si derivo el menos coseno vuelvo al seno. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay algunas que al derivar, después de derivar varias veces, me vuelve a aparecer la misma función? Básicamente son los dos tipos de funciones que entrarían cuando yo juego con integrales cíclicas. ¿Sí? El ejemplo es seno de x por e a la x diferencial x.
aparecen un poquito más feo que esto en la práctica. ¿Sí? A ver, ¿cómo voy a empezar? Elijo, de vuelta, esto es hacer partes. Imaginemos que voy a tomar que este es F' y que este G. Entonces, si F' es el seno de X, ¿quién es F? ¿Cuál es la primitiva del seno? Menos coseno. Menos coseno de X. Y si G es E a la X, su derivada es E a la X. Entonces empiezo a armar F por G. ¿Sí? Menos coseno de X por E a la X. Menos la integral de F por G'. Menos coseno de X por E a la X diferencial X. Fíjense que acá me quedó casi el mismo grado, podríamos decir, de dificultad. Porque acá dice, es una trigonométrica por E a la X, trigonométrica por E a la X. Medio que se empatan en dificultad. ¿Sí? Pasemos un segundito en limpio. Me queda seno de X por E a la X diferencial X. Me quedó menos coseno de X por E a la X. Este menos lo puedo sacar para afuera. Más la integral de coseno de X por E a la X diferencial X. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a volver a hacer partes. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi elección? El mismo sentido que la de antes. La trigonométrica la voy a llamar F' y E a la X lo voy a llamar G. ¿Sí? Acá podría haber elegido al revés y llego a lo mismo. Lo que tengo que conservar es en este paso y en este paso la misma elección. Acá, F' de X es coseno de X, entonces F, ¿quién es? ¿Cuál es la primitiva del coseno? Voy a suponer que esa voz bajita que sonó en el fondo era Miriam gritándome el seno de X. El seno de X, sí. ¿Sí? Cuidado que acá estoy integrando. Chequear bien los signos. ¿Sí? Entonces, con esta elección, 8, 9, vamos a escribir acá. Teníamos la integral de seno de X por E a la X, diferencial X, me quedaba menos coseno de X por E a la X, más esta integral, a la cual le hago partes. ¿Qué me dices partes? F por G. O sea, me queda más seno de X por E a la X, menos la integral de F por G', de seno de X por E a la X, diferencial X. ¿Por qué se llama cíclica este tipo de integral? Porque acá me volvió a aparecer. Hice partes dos veces, arranqué de la integral de seno de E a la X, diferencial X, hice parte dos veces y me volvió a aparecer la misma integral. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y como está restando, la voy a pasar para allá sumando. O sea, si a esto lo llamo A, acá tengo menos A. Entonces voy a pasar el A para allá. Me queda 2 veces A, es menos coseno de X. Podemos escribirlo todo, ¿no? Sin la A. Ahora me estoy arrepintiendo. Porque si los casos son un poco más feos, vamos a bajarlo con la A. ¿Qué me queda? A más A es igual a menos coseno de X por E a la X más seno de X por E a la X. O sea que 2 veces A es menos coseno de X por E a la X más seno de X por E a la X. O sea que A es menos un medio, paso este 2 dividiendo a todo, menos un medio coseno de X por E a la X más un medio seno de X por E a la X. Pasado en limpio, la integral del seno de X
por e a la x diferencial x es menos 1/2 coseno de x por e a la x más 1/2 seno de x por e a la x más k. Y acá llegamos al punto que yo les decía ayer. Yo puedo agarrar esto y derivarlo para verificar que esto es una primitiva de esto. El problema es que voy a estar 6 horas derivando esto, es complicado. Entonces, acá es donde yo digo, bueno, en algún punto uno confía en lo que hizo, o salvo que le sobre mucho tiempo, se pone a verificar. Pero ojo, la verificación siempre depende de que uno derive a la perfección. Si uno está medio flojo con derivación, por ahí deriva mal y piensa que una integral que estaba bien calculada se equivocó y trata de emparcharla. ¿Sí? En la práctica aparece como cíclica coseno de x por x e a la x sobre 3. ¿Sí? Mismo procedimiento que hice acá, nada más que cuando deriven e a la x sobre 3, van a aparecer cosas distintas. ¿Sí? El punto h, por ejemplo, el ítem h del punto 8 es la integral del logaritmo. Listo, ya se las hice yo, así que no hay problema. ¿Sí? Para la semana que viene, ¿qué nos queda? Un método más para trabajar, y después va a haber un ejercicio, que va a ser el ejercicio 11, que es el típico de, bueno, ahora, como hicimos con límites, veíamos indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿sí? 0 sobre 0 con seno, límites tipo E, y después había un ejercicio que era calcular límites. Acá va a ser lo mismo, ¿sí? El ejercicio 9 trabaja sobre fracciones simples, el ejercicio 10 está relacionado con el ejercicio 9, que va a ser el tercer método que vamos a trabajar el martes de la semana que viene, y el ejercicio 11 es un montón de integrales, y fíjate cuál es la mejor forma de resolverlo. ¿Sí? O sea, buscate vos cómo resolverlo de alguna manera. O sea, ahí ya van a tener que elegir el método, no les van a decir desde el ejercicio qué método utilizar. ¿Sí? Pero para la semana que viene, únicamente ejercicios 1 al 8, menos el 4,